Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de informaciones en materia económica. Aquí en Impacto Económico les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. El gobierno argentino de Mauricio Macri sigue su decidida gestión de incumplir sus promesas de campaña. Esta vez le llegó el turno a los jubilados afectados por las políticas de Cambiemos. Estados Unidos celebró hoy su tradicional y característico Viernes Negro, una fecha de supuestos precios bajos y descuentos que moviliza a millones y que denota el amplio carácter consumista de la nación. Y en Europa le contamos que la Eurocámara propone la aplicación de nuevos tipos de impuestos de valor agregado, conocidos como IVA. ¿Pero qué benefician y a quién benefician? En nuestra arista económica le contamos. ¿Qué tal? Iniciamos con América Latina en perspectiva. Las promesas de campaña del presidente argentino Mauricio Macri siguen en el limbo. El incumplimiento de esas promesas afecta a los jubilados del país. Los jubilados van a ajustar sus ingresos por arriba de la inflación. Esas fueron las palabras, por ejemplo, una de las promesas de Macri en la defensa de la reforma previsional aprobada en el año 2017. Pero a la fecha, el gobierno oficializó un aumento del 7,78% para diciembre en haberes jubilatorios, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual que ha girado en torno al 45%. Los ingresos mínimos para los jubilados pasarán ahora a 9.300 pesos. La cifra se formalizó a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en un boletín oficial. Vamos a quedarnos en Argentina, hay mucho más que contar sobre este país. Continúa el conflicto laboral en la principal empresa aérea. La estatal Aerolíneas Argentina anunció la cancelación de todos sus vuelos programados para el próximo lunes 26 de noviembre. Los líderes sindicales de la empresa realizarán una huelga para reclamarle al gobierno de Cambiemos compensaciones salariales debido a la crisis inflacionaria que atraviesa el país. Recuerden ustedes que a principios de noviembre los sindicatos de la línea aérea en protesta cancelaron 258 vuelos y en respuesta la compañía suspendió a 376 trabajadores. Esta es la cuarta medida de fuerza de la clase obrera en lo que va de noviembre, en mes en el que el presidente Mauricio Macri asumió la posibilidad de privatizar la aerolínea. Cambiamos de contexto. En medio de críticas contra el presupuesto para el año 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió la renuncia de todos los miembros de su gabinete ministerial. Nuestra casa informativa Telesur tiene la información, lo tenemos en pantalla. El mandatario ecuatoriano pidió ayer jueves la renuncia en pleno de su gabinete. Según lo confirmó la Secretaría Nacional de Comunicación, entre los que ya presentaron la renuncia se encuentran Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, y Fander Falconi, el ministro de Educación. Moreno tiene ahora la intención de realizar un proceso de evaluación durante las últimas semanas del año 2018, sobre el que deberá entonces informar eventualmente a la ciudadanía. Se trata de la segunda ocasión en la que el jefe de Estado pide la renuncia de sus ministros desde que asumió la presidencia. Tras la última evaluación, fueron sustituidos apenas un par de miembros del Consejo Ministerial. Y mire, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y su futuro ministro de Economía podrían ser un desastre para el país. No lo digo yo, así lo manifestó el analista estadounidense Noam Chomsky. Escúchenlo. El reconocido intelectual estadounidense Noam Chomsky afirmó que el presidente electo Jair Bolsonaro y su nombrado ministro de Economía, Paulo Guedes, serán un desastre para el futuro de Brasil. El analista estadounidense analizó los perfiles de ambos personajes políticos para entender las tomas de decisiones económicas en el futuro de Brasil. Chomsky señala que las intenciones de Bolsonaro consisten en dejar a Brasil abierto a los inversores y transformarlo en una especie de caricatura de país que incluye la apertura de la Amazonia a sus partidarios del agronegocio. En cuanto a la designación del futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, Chomsky señaló que una vez esté en el poder, su intención será privatizar todo lo que se pueda imaginar. El analista además consideró indispensable recordar la formación de Guedes, que es un economista de la Universidad de Chicago y además vivió en el Chile del dictador Augusto Pinochet.
El experto concluye que con ambos personajes políticos, el futuro de Brasil será un desastre, a sabiendas de que el país sigue atravesando una crisis que lo ha perjudicado. También tiene una gigantesca deuda pública de 1,2 billones de dólares que representa el 77% del Producto Interno Bruto brasileño. Y frente a las recientes protestas de la comunidad universitaria de Colombia por la crisis que atraviesa el sector educativo, el presidente Iván Duque ahora propuso que las casas de estudios superiores sean financiadas mediante donaciones. El primer mandatario pidió a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, incluir en el marco de la reforma tributaria una casilla que permita a los declarantes de la renta hacer un aporte a la educación superior pública del país. Duque defendió su propuesta alegando que es un esfuerzo para que los generadores de empleo tengan mayores condiciones de expansión y aseguró que la decisión de sentarse en la mesa de diálogo con los estudiantes no responde a aspectos de coyuntura, sino por la convicción que tiene de que la educación es una prioridad para su gobierno. Y en Perú la esperanza de retirarse y descansar dignamente después de una vida de trabajo es muy baja. Así lo señala el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, o la CELAC, Nicolás Oliva. En el trabajo titulado Dignidad de las pensiones de Perú, una quimera, Oliva explica que los trabajadores peruanos tienen la posibilidad de elegir entre el fondo privado de pensiones, la llamada AFP, o el fondo público, pero este proceso provoca que ambos sistemas compitan entre sí y el privado erosione al público. Agrega que el recurrente abandono del Sistema Nacional de Pensiones por parte del Estado, más los propios estímulos públicos a favor de la privatización, han contribuido precisamente a que el número de afiliados en el fondo privado duplique al de la seguridad pública. Momento de una primera pausa. Aquí en Impacto Económico, al regreso hablamos de Estados Unidos, porque este viernes se celebró el tradicional y característico Viernes Negro. De eso y más, le hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Qué les parecen esas imágenes? Son imágenes que se repiten todos los años en Estados Unidos. Es el tradicional Viernes Negro. Este viernes Estados Unidos volvió a celebrar una nueva edición de su deporte nacional. No es el béisbol, es el famoso Black Friday o el Viernes Negro. La pintoresca jornada, matizada de gente corriendo y disputándose productos supuestamente a precios reducidos, se celebra todos los años, irónicamente, después del conmemorativo Día de Acción de Gracias. Lo cierto es que Estados Unidos ha logrado ahora exportar esta fecha al resto del mundo, pero en países como Francia, el Viernes Negro suscita rechazo. ¿Por qué? Le contamos. Mucho se ha dicho sobre el famoso Black Friday o Viernes Negro estadounidense, que en los últimos años ha dado el salto al mundo. Se dice que el Viernes Negro representa el comienzo de las compras navideñas. Además, es el día de descuentos masivos del viernes siguiente al Día de Acción de Gracias, que nació en los años 70 y que ha dejado de ser una tradición estadounidense, ya que cada vez se impone más en todo el mundo. Lo cierto es que detrás de este inocente día hay un fuerte interés económico. Nicolás Charantola, profesor y experto en economía circular de España, explica que todo se trata de un sistema montado alrededor del consumo. Las ganancias de las grandes empresas y marcas resultan exorbitantes, mientras que las personas se van con su producto comprado creyendo la promesa de la felicidad de las cosas y de que tener más es mejor. Sin embargo,
Esto contribuye al deterioro del planeta, mientras que el reciclaje no parece ser una opción en el mundo moderno. El impacto del consumo compulsivo es fatídico y a nivel social y medioambiental tiene consecuencias. En Estados Unidos, muchas tiendas, incluyendo Walmart, Best Buy y Macy's, iniciaron sus promociones en la tarde del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la afluencia de personas sigue siendo alta. Entre tanto, en otras partes del mundo, el Viernes Negro estuvo marcado por manifestaciones. Tal es el caso de Francia, donde un grupo de activistas del comercio electrónico de alentar el Los manifestantes descargaron lavadoras, pantallas de computadoras viejas, enredos de cables de alimentación y otros artículos para hacerse sentir contra la empresa. El modelo de Amazon, que es el modelo de consumo excesivo, Amazon vendió 5.000 millones de productos el año pasado. Si los permitimos, pronto serán 7.000 millones y venderán un producto a cada habitante del planeta. De hecho, es contraria la transición ecológica. Resolver la crisis ecológica como no haciendo reparar las mercancías y no reciclarlas. Tenemos la ambición de depositar 15 metros cúbicos de residuos eléctricos electrónicos, que son residuos, no productos funcionales, y los dejaremos allí, porque es responsabilidad de Amazon responsabilizarse y ponerse en contacto con el recolector para obtener sus productos. Todos los productos, legalmente, estamos aquí para obligarlos a comenzar a hacerlos hoy el Viernes Negro. Los activistas franceses alegan que Amazon viola la ley a nivel mundial. En concreto, el Viernes Negro significa un día que le genera más ganancias al gigante del comercio electrónico Amazon, que en 2017 ganó $3.000 millones, un 20% más que en el año anterior, según los resultados que presentó la compañía con sede en Seattle. Mira, detengámonos aquí un momento, porque como le comentaba al principio, el Viernes Negro tradicional se caracteriza por celebrarse precisamente el día después del Día de Acción de Gracias. Un día que nació inicialmente como un día de festejo y de dar gracias a Dios. Pero los que sí están dando muchísimas gracias son los empresarios con este Viernes Negro. Ahora, pasando a otro tema, a pesar de la normalidad con la que el presidente francés Emmanuel Macron intentó despachar los cuestionamientos que le hicieron en Bélgica sobre la situación de las protestas por el diésel, el clima de conflictividad en las calles no cesa. Los bloqueos de los chalecos amarillos continúan en la ciudad francesa de Calais, esto es en el norte. A eso se suma la paralización de los envíos de productos de las refinerías de Normandía, Grand Puits, La Mede y Donge, que realizaron los trabajadores de la petrolera Total en reclamo mejoras salariales y como antesala a la huelga convocada por la CGT para el próximo 1 de diciembre en pro del aumento del salario mínimo a 1.800 euros, un alza de las pensiones y una mejora de las prestaciones sociales. Las protestas, que en un principio eran solo por el aumento del diésel, ya se ampliaron a todos los sectores de la sociedad francesa que ven la pérdida del poder adquisitivo. El aumento de impuestos es solo para agravar a las personas tanto como sea posible. Si antes de que hubieran establecido el transporte gratuito en autobús o no hubieran cerrado las estaciones pequeñas, tal vez no hubiéramos reaccionado así. La ira aumentará. Eso es todo. No se nos escucha. La ira viene de lejos. Es la congelación de los salarios, la congelación del punto índice. Es todo lo que cae sobre nosotros, el auge de la contribución social generalizada. El movimiento no ha terminado. Si tiene que inferir con los negocios o el tráfico hasta final del año, incluso durante la Navidad, lo haremos. Y a solo horas de la votación extraordinaria del próximo domingo en Bruselas sobre el Brexit, mire, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo este viernes que la Unión Europea no volverá a negociar el acuerdo Brexit si el Parlamento británico rechazara la versión actual del acuerdo de salida. Hablando a la BBC durante una sesión de preguntas y respuestas con los oyentes, la primera ministra enfatizó que no renunciará a su objetivo de lograr el acuerdo a pesar de la férrea oposición con que cuenta en el Parlamento y también dentro de su partido, que ha calificado el Brexit como el peor de todos los acuerdos del mundo.
mientras crece la polémica sobre el posible veto de España en la votación de este próximo domingo. No hay duda de que no hay Brexit, porque el gobierno debe cumplir con lo que votó la gente en el referéndum en 2016, por lo que, en lo que a mí respecta, el Reino Unido dejará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Mientras estoy sentada aquí, no estoy pensando en mí, estoy pensando en lograr un acuerdo que se cumpla para la gente de este país. Eso es lo que me impulsa y eso es lo que está a la vanguardia de mi mente. Y cuando digo que me concentraré en las próximas semanas hasta que tenga lugar el voto significativo en el Parlamento, para lograr que el voto llegue, sí lo haré otras cosas también. Estaré presente, el país, le explicaré el trato a las personas de todo el país, porque creo que esto es importante. No se trata solo de que los parlamentarios en Westminster miren el trato, se trata de que las personas de todo el país entiendan de qué se trata. Y cambiando de tema, no son pocos los países que buscan estrechar las relaciones bilaterales con Rusia. El portal web Sputnik titula: Corea del Sur prevé incrementar el comercio con Rusia hasta $30.000 millones en el año 2020. Así lo manifestó el embajador de ese país en Moscú, Woo Jung-keon. El diplomático surcoreano dijo que esperan llegar a 1 millón de turistas rusos al año. Jung-keon destacó que este año Seúl propuso una política de desarrollo de las relaciones titulada 9 puentes, que será llevada a cabo por el Comité Surcoreano para la Cooperación Económica con el Norte y el Ministerio de Desarrollo Económico ruso. Según el embajador, aunque muchos proyectos todavía se encuentran en su fase teórica, la voluntad firme y los esfuerzos de los gobiernos darán una señal positiva a las compañías, tanto coreanas como rusas. Momento de una segunda pausa. Aquí en Impacto Económico, al regreso hablamos de nuestra arista económica de hoy. ¿Y de qué hablamos? Estaremos hablando de los impuestos y del valor agregado que pretende ahora implantar la Unión Europea y la Eurocámara. Ya venimos. Ya estamos de regreso ahora con nuestra arista económica. Iniciamos con la siguiente cita. Las normas que los estados acordaron en 1992 están desfasadas y son demasiado restrictivas. En eso se escuda la Eurocámara para proponer ahora una aplicación de nuevos tipos de impuestos de valor agregado, IVA, pero un IVA que afecta a quién, que busca la ayuda de quién. Aquí le contamos. El Parlamento Europeo ha aprobado 2 resoluciones sobre el impuesto al valor añadido. Una de ellas propone una subida del IVA máximo del 21 al 25%. Ha sido una medida aprobada mayoritariamente en la Eurocámara con 536 votos a favor, 87 en contra y 41 abstenciones. Una medida que hay que vincular a la propuesta de la Comisión Europea de enero de este año, que planteaba además del tipo estándar del IVA del 15%, que los Estados miembros podían tener 2 tipos reducidos diferentes, de entre el 5 y el 15%. A la elección de cada uno, y además una excepción total del IVA o tipo 0 y otro tipo reducido de entre el 0 y tipo reducido que escoja. La lista de bienes y servicios para la aplicación de tipos reducidos incluyó entonces productos como armas, alcohol, apuestas y tabaco. La medida actual pretende un aumento de la recaudación en un momento en el que el presupuesto europeo se considera insuficiente. En principio se pretende un incremento de la recaudación en 41.000 millones de euros y rebajar los gastos a las empresas que operan en un ámbito transnacional comerciando dentro de la Unión Europea. El problema deriva de que el incremento de la presión fiscal a través del impuesto sobre el valor añadido constituye el mecanismo más injusto de todo el sistema tributario, en medida en que afecta por igual a todos los consumidores con independencia de cuál sea su renta. Paralelamente, la reforma propuesta por la Eurocámara quiere unificar los tipos impositivos para ganar claridad en el sistema europeo, mediante la introducción de una zona euro común en toda la Unión, en donde se clarifiquen los tipos impositivos y la tramitación administrativa. Resulta paradójico
lógico que se piense en la unificación de los tipos del IVA mientras que no se ha progresado en una armonización de los tipos impositivos en el impuesto de sociedades, lo que constituye el auténtico agujero negro del sistema fiscal europeo. Al mismo tiempo, tampoco se han dado pasos relevantes en la introducción de la tasa Tobin sobre las transferencias al extranjero, ni tampoco se han adoptado medidas contra los paraísos fiscales y territorios offshore europeos y extracomunitarios. En efecto, la falta de armonización es lo que está permitiendo que la competencia fiscal en la Unión Europea esté llegando a extremos poco sostenibles, configurando auténticos paraísos fiscales europeos. Es una medida, además, donde las empresas tecnológicas están obteniendo un notable beneficio a través del diseño de la presión fiscal, favorecido por ciertos ordenamientos como los de Luxemburgo, Holanda, Malta, Chipre, Irlanda o Reino Unido. Es contradictorio, por ejemplo, que los incentivos y bonificaciones fiscales que hay en España provocan que frente a un tipo del impuesto del 35%, la presión fiscal efectiva en sociedades ronde el 6% para las grandes empresas. Esa diferencia se manifiesta en la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron además una derogación temporal de las normas del IVA por la que podrán exigir al comprador de una mercancía pagar impuesto a Hacienda, a diferencia del sistema actual que la responsabilidad recae sobre el proveedor. El periódico La Vanguardia lo informa de la siguiente manera. La conocida como inversión del sujeto pasivo del IVA es una medida que busca prevenir el fraude, según precisó en un comunicado el Consejo que reúne a los países del Club Comunitario. Los países podrán recurrir a esta medida solo para transacciones nacionales de bienes y servicios superiores a los 17.500 euros, solo hasta el 30 de junio del año 2022 y bajo condiciones técnicas muy estrictas. El Consejo precisó que en un país que quiera aplicar la inversión del sujeto pasivo, el 25% de la conocida como brecha del IVA, la diferencia entre los ingresos previstos y realmente recaudados por este concepto, debe haber surgido del fraude carrusel. Este se produce cuando una mercancía se vende varias veces y nunca se transfiere el IVA a Hacienda. La Unión Europea está preocupada con razón por la defraudación fiscal que hay en el interior de la Unión. Lo fija aproximadamente en 150.000 millones de euros solo con el IVA, lo que de acuerdo con los estudios del Parlamento Europeo supone un 13% de pérdida de recaudación. Con las reformas que están sobre la mesa, según el eurodiputado socialdemócrata Guy Kofod, se puede reducir la brecha del IVA en 41.000 millones por año y aliviar los costes administrativos de las empresas en 1.000 millones anuales. El problema estriba en que el gran fraude fiscal está en las rentas del capital financiero y en las grandes rentas de las empresas. Y es en eso donde la Unión Europea no dice nada y se centra en el tributo de recaudación como la manera más fácil, pero que es muy injusto y además suele ser un freno para la economía porque limita posibilidades de consumo interno. Ahora bien, para culminar, existen muchos agujeros innumerables, escapatorias y triquiñuelas a la hora de tributar. La recaudación del impuesto de sociedades junto al fraude es donde anida el verdadero problema fiscal en Europa. La clave está ahora en elegir entre abordar una reforma fiscal con mayúsculas o poner simples remiendos. Una reforma fiscal integral, no los parches ni los paños calientes que se han manejado hasta el momento, por ejemplo, exigen tener en cuenta claves como el crecimiento, el empleo, la equidad y el bienestar social, y también actuar con criterios de eficiencia. El fraude, la flexibilidad para permitir los agujeros negros provoca entonces una redistribución peculiar desde quienes contribuyen honradamente hacia los que defraudan. Y bien, ahora revisamos los indicadores petroleros a la jornada de este viernes. Vamos a hacerlo iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio WTI de Texas, que marcó hoy $50,40 y perdió 6,40%. Seguimos entonces con el barril del Brent de referencia en Europa. Se ubicó en $59,40, perdiendo 5,44% frente a la jornada anterior. Y como es de costumbre, entonces culminamos con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 405,07 yuanes. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Tengan buen fin de semana.